Guillermo Sánchez Sterli. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí, diputado, lo escuchamos perfectamente. Bueno, buenas tardes. Haré uso de la palabra para referirme en 5 minutos a la reforma judicial que está teniendo tratamiento ante el Congreso Nacional. Y lo primero que podemos observar como bloque es que esta reforma que se intenta introducir es totalmente inoportuna. Y digo inoportuna tomando en cuenta cuál es el orden de prioridades que nos toca este año. Desde el 20 de marzo el gobierno, y con lógica, con buen sentido, ha tomado medidas para combatir esta pandemia y sus efectos adversos. Y así lo hemos acompañado como una oposición responsable. Respecto a la metodología, el gobierno ha optado por conformar un comité de expertos en la materia y el presidente así lo ha manifestado y ha tomado las medidas para llevar adelante esta lucha ante un virus desconocido. Así lo ha hecho la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Digo respecto a la metodología porque lo que uno espera es que este comité de expertos se expida como lo viene haciendo en la emergencia, pero finalmente nos diga cuál es el plan a seguir y cómo hemos aprendido de la experiencia como otros países para afrontar ya sea un rebrote o un nuevo caso de pandemia. Así lo ha hecho Corea del Sur, Japón, China, cuando les tocó combatir la pandemia del 2002 del SARS o de la gripe A del 2009 y han enfrentado este año mucho mejor la pandemia. Y en este orden de prioridades, lo que tenemos que seguir analizando es cuáles son los efectos adversos de la pandemia y nos parecía oportuno que de convocarse un nuevo comité de profesionales, sería lógico, me pregunto, si no sería un comité de educación el que afronte la nueva prioridad, un comité de expertos en economía, en empleo, en producción y en seguridad. Pero no, el gobierno ha cambiado el foco de las prioridades y ha venido a convocar un comité de expertos en derecho. Este comité de expertos en derecho que se ha puesto en funcionamiento esta semana no ha sido, y también hay una incongruencia, el autor de la reforma judicial que se introdujo en el Senado, por lo cual hay una incongruencia si vamos a convocar un comité de expertos y va a analizar el sistema judicial argentino, por qué la primera reforma que introduce el gobierno no la ha elaborado este comité de expertos, o por qué no se ha conformado una ley de mapa judicial, analizar cuál es el análisis de este sistema, cómo está conformada la sociedad después de la pandemia, que es a quien administra justicia el sistema judicial. Porque el proyecto en análisis lo hace en base, así lo dicen sus considerandos, a cuestiones técnicas y estadísticas del 2019, una sociedad totalmente distinta. No existió esa prioridad en temas de justicia ni en la nación ni en la provincia cuando estuvo el sistema judicial completamente parado todo el año, pero introducen una reforma de esta característica. Por lo cual creemos que no está en el orden de prioridades de la sociedad, no obedece a la pandemia y a sus efectos negativos, y tampoco entendemos metodológicamente para qué está este nuevo comité de expertos en derecho. La ministra, cuando fue a defender el proyecto ante el Senado, estuvo a lo largo de 6 horas, y lo he observado, ha tenido muchísimas deficiencias para defenderlo. Y la primera pregunta que le hicieron fue, ¿cuál es esta prioridad? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el gasto presupuestario que insume semejante reforma? No lo supo responder. Y así está el proyecto hoy caminando, con innumerables observaciones y modificaciones, con un dictamen que salió ayer y que no hemos podido observar. Del proyecto original podemos decir que el proyecto equivoca en agrandar la estructura de la justicia federal en Argentina cuando lo que se viene a implementar prontamente es el Código Procesal Federal con un sistema acusatorio. Y vemos que en el proyecto no refuerza las fiscalías, sino todo lo contrario. El sistema de subrogancias, la verdad que no reviste el menor análisis. El sistema de traspaso de la justicia ordinaria criminal al ámbito de la ciudad autónoma, totalmente parcial. Yo creo que sin perjuicio de qué reforma judicial necesita la sociedad,
a cualquier ciudadano que uno le pregunte, lo importante es mejorar el sistema judicial en respuesta a los problemas de la gente, de lo que viene sobre todo. Entonces lo que justamente habría que analizar es cómo acortar los plazos judiciales, cómo lograr una justicia más tecnológicamente avanzada. Pero no, nos encontramos con esta reforma, con este cambio de prioridades del gobierno y no entendemos en qué beneficia a la gente. Entonces, el planteo que nosotros hacemos como oposición es, si es una reforma judicial que no está elaborada por el comité de expertos, que no es oportuna, que no es prioritaria, la pregunta es ¿para qué? Si no obedece a intereses de la ciudadanía, claramente la reforma viene a introducir otros intereses oscuros, que es lo que nosotros nos vamos a plantar como oposición y sin perjuicio de ser una oposición responsable, acompañando al gobierno cuando creemos que la agenda es prioritaria. Acá nos va a tener plantados y firmes para defender en este caso y ahora la salud del sistema democrático y la vida de nuestra República. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.